Muy bien, hermanos, pues vamos ahora a tener la lectura de la palabra del Señor y vamos a leer desde Daniel capítulo 3, versículo 28 hasta el 30. Podemos leer también el 27. Dice así la palabra del Señor. Y se reunieron los sátrapas, los ministros y los gobernadores y los del consejo real para mirar a estos hombres. El fuego no se enseñoreó de sus cuerpos, ni cabello de sus cabezas se había quemado, ni sus ropas habían cambiado, ni olor de fuego había en ellos. Nabucodonosor habló y dijo: Bendito el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abed-nego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que esperaron en él, y el mandamiento del rey desobedecieron, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por mí, pues, se da el decreto que todo pueblo, nación y lengua que dijera blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-nego sea descuartizado y su casa sea puesta por muladar, por cuanto no hay otro Dios que pueda librar como éste. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abed-nego en la provincia de Babilonia. El Señor bendiga su santa palabra. Qué texto de la palabra de Dios más maravilloso que hemos podido leer. Muchas veces pues utilizamos esta palabra maravilloso, ¿no? Nosotros, y bueno, pues el uso tal vez nos acostumbra a la palabra y a lo mejor pues no vemos lo que realmente maravilloso es, ¿no? Excelso, sublime, lo que estamos leyendo. Estos versículos en la palabra de Dios son de un gran ánimo para nosotros como creyentes y para la Iglesia y también en este tiempo, ¿no? Este colofón, este broche de oro a este capítulo, que ha sido un capítulo de prueba y ha sido un capítulo de lucha espiritual para los tres amigos de Daniel, y se puede decir que en ellos, ¿no? Se puede decir así, pues representados también la Iglesia, ¿no? Los creyentes en este mundo que nos podemos encontrar muchas veces en la situación, ¿no? Del dilema de negar de una manera u otra al Señor para que nos vaya bien las cosas, o por lo menos no nos dejen en paz, no nos vayan mal las cosas, ¿no? Es una tentación que el diablo usa para desacreditarnos, es una tentación que el diablo usa para restar el poder de nuestro testimonio y para diluir, por lo tanto, la Iglesia. Y la Iglesia, entonces, de esta manera, pues es la sal que no sala, ¿no? Y entonces no sirve para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Entonces, hemos de hacer mucha atención a todo este capítulo, a la valentía de los amigos de Daniel, a su resolución de afrontar el peligro, sea cual sea el resultado. No tenemos que decir nada más, rey, no hay que hablar ni una sola palabra que sepas que si no nos libra nuestro Dios, no te vamos a servir o no vamos a adorar a tu estatua. Y bueno, pues cumpliendo, Nabucodonosor su palabra los echó al fuego y fueron librados sobrenaturalmente por el Señor, enviando a su ángel, es decir, pues una manifestación antes de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, que anduvo con ellos. Los cuatro estaban sueltos en medio del horno de fuego. Fueron librados entonces, y Nabucodonosor entonces tiene estas palabras que hemos leído, versículo 28 sobre todo al 29, son las palabras de Nabucodonosor, y el 30 es el resultado. Tenemos aquí uno de los ejemplos en la escritura de reyes, se puede decir paganos, ¿no? Que confiesan el nombre de Dios. Es uno de los pasajes más importantes, se puede decir, o más claros en este sentido.
Nabucodonosor confiesa el nombre de Dios, ¿no? Porque está diciendo bendito el Dios de ellos. Está bendiciendo y por lo tanto está reconociendo el nombre de Dios. Dejo, digamos, la cuestión de si Nabucodonosor se había realmente convertido o si Nabucodonosor se había realmente sido salvo o no. Yo aquí no entro en el capítulo 4, pues vemos que también después de esto su corazón se envanece y él seguía diciendo de sí mismo, rey de reyes, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el hecho es que Nabucodonosor está aquí pues confesando el nombre de Dios, ¿no? Para su gloria, y esto en la palabra de Dios tiene un valor que no es solamente algo anecdótico, no es solamente algo histórico de aquel momento, sino que representa algo permanente en la palabra de Dios. Por lo cual también nosotros tendríamos que estar buscando, también orando y esperando del Señor que en el tiempo presente los gobernantes que son ministros de Dios puestos por Él, ¿no? Para servir como siervos, Romanos 13, lo lleguen a confesar de igual modo. Entonces, hemos de estar, pues así, viendo esto como algo que está expresando algo permanente, un deber para los gobernantes. Hemos cantado el Salmo 47, está el Salmo 2 también. Y bueno, pues a no ser que lo quitemos de la Biblia, o a no ser que no le prestemos ninguna atención, que vendría a ser lo mismo, pero menos, digamos, violento, pues está enseñando que los gobernantes tienen un derecho contraído con Dios y con su Cristo. Por lo tanto, también con la revelación del Nuevo Testamento y también, pues, con el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Entonces, veamos que esto es un valor permanente de la palabra del Señor. Hemos de estar, por lo tanto, esperando, hemos de estar también orando, pero también hay otras responsabilidades nuestras para nosotros, ¿no? Que la podemos ver primeramente en el versículo 28. Después de bendecir el nombre de Dios, dice, envió a su ángel y libró a sus siervos que esperaron en él, y el mandamiento del rey desobedecieron, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Está dando las razones por las cuales él lo reconoce. Y está diciendo, por lo tanto, que ellos esperaron o confiaron en él, se pusieron su vida en su palma, ¿no? Expresión del Antiguo Testamento, arriesgaron sus vidas, ¿no? Y se presentaron, pues sí, a afrontar la muerte sin ningún tipo de problema. A sus siervos que esperaron en él, fijémonos también, los está alabando por lo siguiente. El mandamiento del rey desobedecieron. Esta palabra que tuvieron, mira, oh rey, no tenemos nada que hablar contigo, ¿no? Ya lo estuvimos considerando la última vez, ¿no? No vamos a hablar nada más. Ya la decisión está tomada, ¿no? No vamos a debatir ni que sí ni que no. El Señor nos puede librar, pero si no nos libra, que sepas que no lo vamos a hacer. Y no nos plegamos. Y no vamos a retroceder. Y no vamos a dar un paso atrás, ni siquiera un centímetro atrás. No nos vamos a mover de esta resolución de ser fieles al Señor. Y que lo sepas tú, Nabucodonosor, que lo sepan todos los reyes, que lo sepan todos los gobernantes. No vamos a desobedecer al Señor, no vamos
a ser infieles. Y esto son principios generales, pero después lo llevamos a los particulares y no vamos a retroceder en ninguna cosa que tenga que ver con nuestras familias, ni que comprometa nuestras convicciones de cómo tiene que estar formada nuestra familia, el orden de autoridad que tiene que haber en nuestra familia cristiana, o cómo tienen que ser enseñados, en qué valores nuestros hijos cristianos. No vamos a retroceder, no tienes que abrir la boca, no tienes que decir nada de esto. Son nuestros hijos que han salido de nosotros, son carne nuestra, son sangre nuestra, y están en el pacto como hijos nuestros, ligados también ellos con el Señor. No vamos a ser infieles a Dios, siguiendo tus ideas y siguiendo tus caminos. No vamos a retroceder ni un milímetro. Por ejemplo, para hablar de una cosa sensible en el tiempo presente. Pero hay muchas más, porque en los valores en los que tenemos que ser socializados y nuestros hijos, pues está también la idea de la tolerancia universal, de que todas las religiones son iguales, entonces también incluido la nuestra, y que el Estado reconoce a todas iguales, o tolera a todas igualmente, o le da la libertad a todas igualmente, porque todas son igualmente falsas. Y todos los religiosos, por tanto, son en el fondo como unos niños pequeños en el mejor de los casos, ¿no? Y nosotros los hombres maduros, nosotros los hombres ilustres, ilustrados, pues bueno, podemos pasarnos de estas cosas. Aquí la gente del pueblo, pobrecita, ¿sabes? Porque siga con sus cuentos, ¿no? Son cuentos de viejecitas. No hacen mal a nadie con tal de que ninguna de ellas se reclame para sí el título de religión verdadera. Porque en ese momento ya eres alguien que sea extremista o ultra no sé qué, o fundamentalista o tal o cual. Y tienes entonces que admitir o tienes que asumir toda una serie de cosas para contigo mismo, para con tu propia religión o para con tu propia iglesia. De que estás al mismo nivel que los demás, ¿no? Cuando no es así. Porque creemos en Cristo y Cristo es la verdad. Y Cristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. Y Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Y la palabra de Dios es verdad, es la única verdad que hay. Por lo tanto, no nos podemos poner nosotros al mismo nivel que las otras religiones que están sin Cristo. Y hacer aquí diálogo interreligioso, por muy bonito que queda esto, ¿no? En nuestro tiempo, ¿no? De persona tolerante y de persona abierta y franca, ¿no? No es lo mismo incluso también con las herejías. Con las herejías que niegan aspectos fundamentales de la fe cristiana. Y no nos podemos poner al mismo nivel y no podemos hacer cultos en común, o ni siquiera puedes hacer actos, ¿no? Que quedan muy bien de cara a la prensa, a la sociedad, porque así se les ha enseñado, pero que se está negando la fe. Se puede, defender a más detalles, ¿no? Pero basta para ver que esto de ser fiel al Señor como principio general afecta nuestra vida. Y que esto afecta nuestra vida significa que nos puede llegar a poner en una situación, comprometida ante los gobernantes. ¿Qué hicieron Sadrach, Mesach y Abednego ante ello? Se arredraron, intentaron disimular, ¿no? Contemporizar, ¿no? Desobedecieron directamente el mandamiento del rey. Entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Miremos. Si Dios no hubiera librado a los tres amigos de Daniel, Él iba a ver en ellos unos hombres valientes y de convicción además, ¿no? Verían que son fieles a sus convicciones y que, dieron su vida por sus creencias.
como hay muchos que dan sus vidas también por sus ideales no cristianos, ¿no? Que se entregan a la muerte por, yo qué sé, por sus ideas X, ¿no? Y, Z, no voy a decir cuáles, porque hay distintas. Entonces verían que ellos son unas personas a lo mejor fuera lo normal en ese sentido. Pero lo que le llegó realmente a la fe fue ver que Dios estaba con ellos en la persecución, que Cristo estaba con ellos en la persecución. Y Dios entonces le dio esa convicción, de esa manera, pues bueno, lo vio visiblemente, esa aparición, ¿no? Como también se lo podría haber dado, a lo mejor, o da esa convicción en el tiempo de otra manera, ¿no? Distinta. Una convicción viniente de Dios, ¿no? Pero lo que quería decir es que esto vino dado por el hecho de que ellos fueron fieles hasta el fin, sin contar con las posibles consecuencias, ¿no? Y veis un poco lo que quiero decir en todo esto. El pagano Nabucodonosor se llegó a convertir, humanamente hablando, ¿no? Porque claro, sabemos que Dios es el que obra los corazones, ¿no? Es el quien obra soberanamente, pero digamos, el instrumento humano del que se sirvió también para, digamos, este reconocimiento fue la valentía de los amigos de Daniel. Esta valentía, ¿no?, que encontramos en la palabra de Dios ordenada, esfuérzate y sé valiente. Valiente en la fe. Y el Señor nos dice, esfuérzate, sé valiente, comportaos varonilmente, lo dice también el apóstol Pablo, dice, estad firmes en la fe, lo cual es una imagen marcial, militar, no olvidemos, esto de estar firme en la fe, ¿no? Es algo que yo aprendí estando en el servicio militar, ¿no? ¿Qué es eso de estar firme en la fe, ¿no? Cuando tienes que estar firme, entonces haces la relación, ¿no? Entonces, lo llegó a ver porque tuvieron ese comportamiento de hombre. De hombre. Ese comportamiento de hombres valientes, hombres de Dios. Y lo tomó en serio porque además de esto, Dios estuvo con ellos y Dios los libró, ¿no? Entonces ya, digamos, bueno, siempre se podía haber resistido, pero ante ese testimonio tan claro y tan grande, pues lo reconoció. Ya si no, sería muy malvado, muy perverso, ¿no? Todavía, pues, insistir en el endurecimiento. Pues fijémonos entonces esta responsabilidad nuestra. Nabucodonosor era rey, sí, pero vemos, era un hombre, no era una visión afeminada de la hombría, y entonces ese testimonio de valor los llevó a tomar en serio a ellos y a su Dios, a ellos, a los amigos de Daniel y a su religión. Y es una cosa muy importante que la iglesia hoy en día recupere este mismo carácter. Y estoy hablando en general, ¿no? Aunque también es evidentemente, pues siempre tenemos que ponernos delante de la palabra de Dios, pero hoy en día el carácter estamos tirando a un matriarcado en todos los sentidos y lo que se promueve son las llamadas nuevas masculinidades. ¿Y qué es eso? Pues, bueno, pues superar todos estos viejos clichés del pasado de que el hombre tiene que ser un hombre fuerte, que tiene que ser un hombre, pues, sobre todo valiente, que afrente los riesgos. Y los riesgos significa que te pueden salir mal y que te puedes entonces a lo mejor estrellar, pero no por ello vas a dejar de hacer lo que tienes que hacer. Y como tenemos un carácter de niñita o un carácter de no sé, de mujercita, ¿no? Pues no nos toman en serio los hombres, los únicos hombres son ellos los que están ahí.
pues disfrutando de la vida, a costa nuestra, por otra parte. Y no pueden tomar en serio a una iglesia y a unos cristianos que, que no se sabe muy bien lo que creen ni lo que dicen, ¿no? Y que les dicen, y entonces ellos están aquí, pues, arredrando lleno de miedo. Solamente decirle, mira, oye, que te puedes aquí caer una multita, o que te puedes, ¿sabes?, ir a lo mejor a la cárcel, ¿no? Hemos de ver que todo esto es bíblico, que son valores, sí, se puede decir, de la creación, ¿no? Pero son valores que no han dejado de ser porque somos cristianos. Que el hombre sigue siendo hombre, que la mujer sigue siendo mujer. Y que Dios espera de los hombres un comportamiento masculino. Y no solo eso, incluso de la iglesia como tal. Un comportamiento masculino. Por eso está tan mal que haya mujeres pastoras, dicen, o siervas dirigiendo la iglesia, porque no va solamente, o ella va a adquirir un comportamiento masculino, lo cual es ya un poco mal, por supuesto, porque la mujer tiene que ser mujer en su carácter, en su manera de ser, y el hombre, hombre. Pero eso, o si no, va a instalar en toda la iglesia una manera de ser femenina, ¿no? Y que los hombres vamos a tratarnos como damiselas entre un hombre y una mujer. Perdón, entre un hombre y otro hombre. Y bueno, pues por supuesto somos cristianos y por supuesto no debemos de entrar aquí en lo normal también del comportamiento, la manera de ser masculina, que es la rivalidad entre hombres, ¿no? Es algo normal. Esto está también que no seguimos la carne, sino el espíritu, ¿no? Pero con todo y con eso tiene que haberse esta manera de ser masculina, santificada, ¿no? Pero que sigue siendo masculina y por lo tanto, ante los peligros o ante las amenazas, o si te tienes que plantar cara, plantas cara, a quien sea. Y no nos van a tomar en serio si no lo hacemos. No se va a convertir nadie si no ven esto en nosotros. Sobre todo no la gente de poder, que están acostumbrados a esto. Ellos lo van a reconocer cuando vean un poder más grande que el de ellos, que es el poder de Dios. En hombres, ¿no? Hombres y mujeres, ¿no? Como dicen hoy en día. Hombres, realmente hombres de Dios. Y tienen que ver esto en nosotros. Es nuestra responsabilidad. A lo mejor, si no se convierten la gente de arriba, por ejemplo, es porque no damos este testimonio desde hace cierto tiempo, ya unas cuantas generaciones o siglos. Porque hemos adoptado, ya tenemos una manera de ser, digamos, un poco distinta. La responsabilidad de los siervos, la responsabilidad de la iglesia en este tiempo. Mostrar esta valentía que puede ser entonces un instrumento para la conversión o para que los gobernantes reconozcan a Cristo. Lo que vemos en segundo lugar el versículo 29. Por mí, pues, se da el decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa sea puesta por muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Es un reconocimiento de Dios, aunque parcial, pero reconocimiento ciertamente. Aquí no está pues diciendo, mira, nos vamos a hacer del Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, vamos a librarnos de todos nuestros dioses, vamos a quitar pues toda religión falsa, y solamente vamos a seguir el Dios de Israel. No lo hace. No es, digamos, una conversión, ¿no? En el sentido pleno de la palabra, pero con todo y con eso está confesando el nombre de Dios y toma acciones a favor de él. Hay un decreto, ¿no? Con fuerza real, con fuerza del imperio, que no se puede revocar, que todo pueblo, nación o lengua, ¿no? Ya sea colectivo o individual, que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, bueno, pues está personalizando en él porque no tenía otra revelación. No le ha llegado, pues, entonces los oráculos de Dios, no le ha llegado la palabra de Dios para decir que es el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, el Dios de Israel, el Santo de Israel, ¿no? Jehová, el nombre de Dios, ¿no?
Pero bueno, está confesando el Dios de ellos por el testimonio que hemos dicho y pues se pone que se limita, ¿no? No dice que se promueve su culto, pero sí que por lo menos se protege el nombre de este Dios de ataques y de blasfemias. Y lo pone con el, digamos, pues esto, el poder real, ¿no? Un poder que ha de imponer miedo y respeto, ¿no? Y eso, hasta las leyes más mínimas, ¿no? Si se han de cumplir es porque detrás hay una pena si no lo haces. Y la pena aquí era, vemos, descuartizado y su casa sea puesta por muladar. La muerte, digamos, más salvaje y la posteridad, digamos, más ignominiosa, ¿no? Más deshonrosa que su casa, que es el símbolo de su descendencia, de su legado, se ha puesto por muladar. Sabemos lo que esto significa. Entonces vemos, ¿no?, que terrible fue el mandamiento del rey, que era para, digamos, en cierto modo proteger, ¿no? Aún sin adoptar, pero proteger la verdadera religión de ataques humanos. Entonces, nos podemos preguntar, lo que decíamos al principio, si esto es algo histórico simplemente y tiene ese valor en la palabra de Dios, o es algo permanente para nosotros. Y para aquellos que no reconocen que el Estado o los gobernantes o los reyes tienen que responder ante la revelación de Dios y a su iglesia, a la enseñanza de la iglesia y a la predicación de la iglesia, pues bueno, verán que esto no tiene mayor trascendencia, pero sí la tiene. Porque Nabucodonosor, bueno, todas las figuras importantes en la Biblia, lo podemos ver así de una manera o de otra, pues son patrones o son ejemplos en lo bueno y lo malo. Realmente es así. Incluso vemos, ¿no? Abraham, ¿no? Abraham no se nos presenta en la Escritura simplemente como un personaje histórico, sino como el padre de la fe, el patrón, por lo tanto, de la fe. Y así, pues todo lo demás, ¿no? El rey David, Moisés, etcétera, etcétera, etcétera. No podemos ahora tampoco entrar en mucho detalle, pero Nabucodonosor aquí, si está confesando el nombre de Dios, pues vemos que esto está confirmado, este hecho está confirmado en otros lugares de la Escritura como un deber. Y lo hemos dicho, el Salmo 47 hemos cantado, el Salmo 2, el Salmo 138. Hay tantos salmos, ¿verdad?, o tantos pasajes de la palabra de Dios, Romanos 13, que también hemos citado. Entonces, está claro que las autoridades no reciben el derecho o el poder de sí mismos. Ni siquiera tampoco lo reciben del pueblo. Esto es una ficción moderna, ¿no? Una ficción moderna, ¿no? Está en la base de la idea de la democracia. Podemos convivir con la idea de la democracia si se quiere, o con que nuestros países tengan esta forma de gobierno, que no vamos ahora a entrar a discutir. No es el momento tampoco. Pero el principio de que reciben el poder del pueblo es una auténtica tontería. Así, sin más. Porque el pueblo no delega el poder, porque no lo tiene. El poder es dado de lo alto. El poder es dado de Dios. Y si bien hay un sentido común de que sí, de que todos los hombres tienen su derecho y todos los hombres tienen unos derechos reconocidos, podemos decir, por la ley natural, y en este sentido somos todos iguales, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, pues a lo mejor los gobernantes no son más que nosotros porque, ellos simplemente son una extensión del poder natural dado al padre de familia. En este sentido, sí. Pero también hay otro sentido de que ellos son magistrados, ellos son siervos de Dios con la espada, un poder dado por Dios, reconocido por Dios. Y en Romanos 13 vemos que la palabra de Dios no es que ellos han de ir a la suya, o ellos pueden ir aquí de manera autónoma. Leemos aquí, dice en el capítulo 13, versículo 1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de Dios. De Dios es que procede de Dios, de parte de Dios. Y las autoridades que hay por Dios han sido ordenadas dispuestas.
Así que el que se opone a la autoridad, a la ordenanza de Dios se resiste. Y a los que resisten recibirán condenación para sí mismos. Y en el versículo 4 dice que ellos son ministros de Dios, siervos de Dios, administradores de Dios. Y al ser ministros de Dios, no pueden entonces ir por libre. Un pastor, por ejemplo, que es siervo y ministro de Dios, puede ir por libre, puede enseñar lo que quiera, ¿no? Es ministro de Dios. Está ligado, pues, a la voluntad de Dios. Ha de administrar según su voluntad, ¿verdad? Y según su enseñanza. Pues ellos igual no pueden entonces estar, no pueden sino reconocer a Dios. Que lo hagan o no es otra cosa. Dios los ha puesto sobre una humanidad pecadora, caída en pecado, para guardar la humanidad de la corrupción que había antes del diluvio de Génesis, ¿no? Y les ha dado con poder. Pero ahora bien, como ministros, llegará un día en el que ellos han de rendir cuentas ante su soberano. Llegará el día en el que ellos, pues, tendrían que, presentándole la carta soberana, el soberano reconocerlo. Porque si no, estamos en la misma historia que la parábola de los labradores malvados, que evidentemente se aplica a Israel, ¿no? De manera propia y directa, pero también aquí se aplicaría. Dios le da a los magistrados pues un poder para que le dé fruto, y cuando llega la rendición de las cuentas, de que reconozcan a Cristo, que era el punto también de los labradores malvados, pues ellos digan que no y apedreen a los siervos y sigan haciendo lo que ellos quieran. No podemos decir que esto es normal, no podemos sancionar esto. No podemos decir que los magistrados y los reyes, los gobernantes, por lo tanto, puedan decidir en contra o no decidir o seguir pensando que esto de la religión cristiana son cosas de abuelitas o de niñitas o de gente que no está muy bien, ¿no? Es el deber de ellos responder, es el deber de ellos. El deber de ellos reconocer a Dios y a su ungido, es decir, a Cristo. Y si reconocer a Cristo significa, por lo tanto, reconocer a Cristo y a su cuerpo, que es la iglesia. Y eso significa, por lo tanto, reconocer la verdadera iglesia, la verdadera fe, la verdadera confesión del nombre de Cristo. Y ellos es, digamos, a lo que están abocados, lo que tienen que hacer, lo que no pueden dejar de hacer. Entonces, en este sentido, pues, ellos están ligados. Y esto, pues, bueno, normalmente se lo dice a cualquier evangélico y te va a decir, pero entonces estás hablando aquí, a ver, de Constantino, ¿no? Constantino, el emperador que se convirtió, y qué mala cosa que hizo porque se convirtió, ¿no? Y qué mala cosa que hizo, ¿no? De declarar el cristianismo religión oficial, aunque no fue declarado el cristianismo religión oficial, no en su vida, sino por el emperador siguiente. Bueno, no, el siguiente no, porque el siguiente continuó con las persecuciones a los cristianos, el que lo seguía, que el nombre se me escapa, da igual. Entonces sí que fue declarada, pues, religión oficial, pero con Constantino, pues se acabaron las persecuciones, la iglesia fue oficialmente reconocida o tolerada hasta el punto de que él convocó el sínodo, el concilio de Nicea, para resolver un grave problema, la herejía del arrianismo, en el año 325. Sea como fuere, su nombre se ha quedado realmente envilecido entre los cristianos evangélicos, el nombre de Constantino, y no solamente evangélicos, también reformados. Muchos reformados, estilo reformado americano de la confesión de fe de Westminster retocada a lo americano, presentan el Constantino, el constantinianismo, ¿no? De la misma manera que a lo mejor los del mundo utilizan la palabra fundamentalista, ¿no? Es como una palabra, a ver, que por el mero hecho de decirle a alguien esto, pues ya lo han descalificado. Constantinianismo. ¿Qué es mejor? Que el magistrado civil reconozca el nombre de Cristo de alguna manera, proteja a Cristo. ¿Qué es mejor? ¿Que lo persiga o que deje de perseguirlo? Pero es que si leemos además
los relatos históricos de la vida de Constantino, por ejemplo, el que escribió el padre de la Iglesia, Eusebio, podemos leerlo a ver qué nos parece mal de todo lo que escribe. ¿Qué nos parece mal? ¿Que se convirtiera siendo emperador? ¿Nos parece mal entonces que se convirtiera? ¿O nos parece mal que a lo mejor no dimitiera, ¿no? Y que se pusiera otro a lo mejor, y que se fuera a lo mejor de monje, ¿no? ¿Qué es lo que nos parece mal? Que un convertido pueda estar, alguien que quede en Cristo gobernando, ¿eso es malo? Entonces lo bueno es entonces que gobiernen siempre los impíos. Eso es lo bueno, ¿no? Que siempre gobiernen gente impía y pecadora, ¿no? Entonces, ¿qué base tiene eso? No tiene ninguna base, solamente se aguanta y se sustenta en su propia tradición de hombre, sino la palabra de Dios. Ella lo podrán a lo mejor pues decir de una manera o de otra. Ya lo podrán pues hacer aquí la justificación teológica que ellos siempre saben hacer pues con su teología de etiquetas, ¿no? Para decir esto o lo otro. Pero están completamente desacreditados. Se puede decir así que de alguna manera Nabucodonosor aquí se puede presentar como, entre comillas, entendedme bien, el patrón de Constantino y el patrón de los reyes que se convierten a Cristo y reconocen el dominio de Cristo. Y bueno, pues por ponerle nombres a todo esto, se le conoce en nuestra tradición también reformada y presbiteriana con un nombre que es el principio del establecimiento. Y el principio del establecimiento está descrito en el capítulo 23 de la Confesión de Fe de Westminster, y aprovecho para presentarla, esta es la que hemos estado haciendo, lleva el sello de ATR, ¿no? Como el seminario. Entonces, bueno, en la exposición del magistrado civil, vemos, en el primero está lo que hemos dicho, el deber incluso de los magistrados para con Dios. Dice, Dios, el supremo Señor y Rey de todo el mundo, ha ordenado, como dice Romanos 13, magistrados civiles para que estén bajo Él. Vemos, no de manera autónoma y que vayan a la suya, que estén bajo Él sobre el pueblo. Como si estuvieran en un estado intermedio, por encima del pueblo, sí, con poder sobre el pueblo, pero bajo Dios, sometido a Dios. Dice, para su gloria y el bien público. Primeramente para la gloria de Dios, que es lo que han de buscar primeramente, y también el bien público. Y esto es lo que han suprimido los gobernantes actuales, que solamente, en la teoría, solamente el bien público, y no buscan la gloria de Dios. Primero para su gloria y después el bien público. Y con este fin los ha armado con el poder de la espada, para la defensa y el aliento de los buenos y el vengador de los malhechores, y esto es lo que hemos leído en Romanos 13 y creo que no hace falta, por lo tanto, volver a ello. En el segundo párrafo está hablando de la relación de los cristianos con, digamos, los magistrados y el lícito para un cristiano ser magistrado o no. Y aquí pues se resuelve la duda de si Constantino, una vez convertido, tenía que seguir siendo emperador o no. ¿No? Es lícito para los cristianos aceptar y ejercer el cargo de magistrado cuando son llamados a ello. Punto. Pero sobre todo, donde está descrito lo que se conoce como el principio del establecimiento, dice, el magistrado civil no puede tomar la administración de la palabra y los sacramentos. No puede entonces decir cuál es la palabra de Dios que hemos de enseñar. ¿No? Reconociendo a Cristo y su iglesia, no puede entrar en qué mensaje hemos de dar, porque eso lo dice ¿quién? La propia iglesia por medio de sus oficiales. Y fijémonos la grave perversión, porque son los gobernantes que no reconocen a Cristo, que no reconocen su palabra, los principios con los cuales en principio los evangélicos normalmente casan, ¿no? Y aceptan esto como si fuera una verdad central del evangelio. Pero ellos sí que dicen a la iglesia lo que tienen que predicar. Y la iglesia baja la cerviz y lo hace. La cuestión de las mujeres en la iglesia. La cuestión de la igualdad de sexos.
que sí, en un sentido son iguales, ¿no? Porque son iguales en dignidad, por supuesto, pero no son iguales en función. En la iglesia, en la familia, y se puede decir también en la sociedad y en el Estado. Por mucho generalas que haya hoy en día, no es el patrón de Dios en la creación y en la palabra de que las mujeres estén de general de ejército, ¿no? Y que mejor es que estuvieran, por lo tanto, cuidando de su familia, si es que la tuviera, ¿no? O de sus hijos. Pero una mujer no tiene que estar en los altos cargos, por ejemplo, del ejército. Pero bueno, no vamos a entrar en esto. Era para decir que nos ha impuesto el discurso feminista, como nos está imponiendo ahora también el discurso LGTBI. Y la Iglesia, en gran medida, lo está aceptando todo esto. Entonces, el magistrado civil no nos puede imponer cuál ha de ser la enseñanza y la predicación, o los sacramentos, cómo se tienen que hacer, o cuándo, o de qué manera, o el poder de las llaves de los reinos, es decir, el ejercicio de la disciplina de la Iglesia. Y esto fue también un caballo de batalla en el tiempo de la Reforma, ¿no? Si la disciplina en la Iglesia, en las congregaciones, la tiene que dar el gobernante civil o son los pastores y los ancianos que lo ejercen en cada lugar. Gracias a que, pues, hermanos como Calvino, etcétera, etcétera, pues se mantuvieron firmes en este punto, pues nosotros tenemos esto muy claro, que la disciplina la tiene que ejercer la propia Iglesia por medios oficiales como también la palabra y los sacramentos. Pero ahora, dicho lo que no, ahora continúa diciendo lo que sí, lo que es su responsabilidad. Sin embargo, tiene autoridad y es su deber poner orden para que la paz y la unidad sean mantenidas en la Iglesia. Vemos lo que hizo Constantino. No puso una ley prohibiendo directamente uno de los bandos, sino dijo, vamos a reunirnos todos y vamos a ver quién es quien tiene la razón. Y esa es su potestad. Y esa es su potestad. Ese es su deber. Dice, para que la verdad de Dios sea mantenida pura y entera, para que todas las blasfemias y herejías sean suprimidas. Vemos, como está aquí hablando. Por lo cual podemos establecer una relación directa entre lo que estamos leyendo en Daniel y aquí en la confesión de fe. Que está hablando, por lo tanto, del mismo deber. Del deber, por lo tanto, del establecimiento. Que es autoridad y deber de los representantes de Dios y representantes públicos también, de velar por todas estas cosas. Y por lo tanto que dice sea también las blasfemias, herejías suprimidas, todas las corrupciones y abusos del culto y la disciplina sean impedidos o reformados. Todas las ordenanzas de Dios sean debidamente establecidas, administradas y guardadas. Para el mejor cumplimiento de todo ello tienen la potestad de convocar sínodos, de estar presentes en ellos y de procurar que cuanto en ellos se acuerde sea conforme a la mente de Dios. Entonces, bueno, dice, para el mejor cumplimiento de todo ello tienen la potestad de convocar sínodos. Es lo que ellos tienen que hacer. Su lugar, entonces, es convocar con la autoridad que Dios le ha conferido para que la Iglesia hable lo que tenga que hablar y decida lo que tenga que decidir. Y entonces, la cuestión es que lo que decida se ponga en práctica y no sea papel mojado. Y para eso viene que lo que salga ahí está respaldado con la autoridad real. Esto es algo que nos puede parecer así, pero es la misma Confesión de Fe de Westminster, porque sus artículos fueron después aprobados por los parlamentos de Inglaterra y también los parlamentos de Escocia. Por lo tanto, no era papel mojado. Primeramente lo aprobó la Iglesia y después, digamos, se puso el sello oficial. No era simplemente un hablar por hablar y que eso no va a ninguna parte. O que alguien lo puede quitar y sin más, ¿no? O dejar de hacer y sin más. No, está respaldado con aquel que tiene poder para
digamos, sancionar si no lo haces, ¿no? Entonces, todo esto de la unidad mantenida en la Iglesia no es que ellos vengan a unir. Cuando dice que sean suprimidas las blasfemias y herejías, no es que ellos vengan a hacerlo directamente. Es la Iglesia quien lo tiene que hacer. Porque alguien te podría decir, entonces, ¿qué me estás diciendo? Que los gobernantes han de, como aquí Nabucodonosor, ejecutar a todos los herejes. Bueno, eso es lo que estuvo haciendo también, ¿no? La Iglesia, pues durante media tal vez, sí, la Edad Media, el primer cristiano que fue ejecutado por herejía del que se conoce fue Prisciliano, por cierto, un español, gallego, desde por el año 400 o así. Hasta que, por ejemplo, se quemó a Juan Hus por herejía en 1415, el cual no era hereje, pero fue determinado como hereje y fue entregado a las llamas. Y era un santo hombre de Dios. ¿Qué hemos de pensar de esto? ¿Es lícito que las autoridades civiles pues ejecuten? Y esto es una de las cosas que nos plantean aquellos que rechazan el principio del establecimiento y que es una pregunta honesta. Y aquellos que defendemos el principio del establecimiento no podemos dar largas y decir, no, mira tú, ¿sabes? Haremos de otra cosa. ¿Qué hemos de pensar? ¿Es lícito sí o no? Hablemos claro. Pues yo tengo que decir una cosa, que lo que está aquí diciendo el Nabucodonosor en este pasaje, no forzosamente representa lo que ellos tienen que hacer. No forzosamente los magistrados civiles tienen que ejecutar a todos los herejes sobre la base de Deuteronomio 13, por ejemplo. Sabemos, Deuteronomio 13, que es el tratamiento, se puede decir, a los herejes, ¿no? Deuteronomio 13 sí es ley de Dios, pero es ley civil de Dios. Ley dada a la nación de Israel como Estado, se puede decir así. Y que como tal, pues se puede decir que ha expirado, ¿no? Porque no somos nación de Israel. Cada uno somos las naciones comunes. Y estamos ligados, pues, al Señor y las autoridades están ligadas sobre todo por la ley moral del Decálogo. Y las leyes civiles, pues, en palabras también de la confesión, ¿no? Las leyes civiles tienen también mucho valor porque es palabra de Dios. Pero en lo que enseñan, las circunstancias varían. Y pues entonces a lo que vamos es que de la misma manera que, creo yo, a nadie se le puede pasar por la cabeza que los cristianos se tienen que exterminar literalmente a pueblos paganos, ¿verdad? La conquista de Josué fue eso. Ni siquiera la nación o el Estado actual de Israel tiene derecho a hacerlo, aunque creyentes dispensacionalistas, sobre todo, los están jaleando en redes para que repitan el exterminio de Josué, lo cual eso me ahorro comentarios, ¿no? Pero es grave, es grave. Entonces, de la misma manera que los cristianos no vamos a exterminar a nadie, sino vamos a predicar la palabra de Dios, de la misma manera las autoridades de la misma manera que no hay guerra, digamos, ordenada por Dios, porque todo esto fue ordenado por Dios en el Antiguo Testamento. Entonces, ya estamos aquí en el terreno de lo común, del derecho de las naciones, ¿no? Pues del mismo modo, aunque haya principios en Deuteronomio 13, en otros lugares, no se aplica directamente. El principio del establecimiento no significa directamente que se tiene que proponer la pena de muerte a los heréticos, ni ser reformado calvinista, calvinista no, ser reformado,
Pero bueno, ser reformado no significa precisamente estar de acuerdo con la ejecución de Miguel Servet, por mucho que él era blasfemo. Digo forzosamente, ¿no? En el sentido de que todo aquel que se aparte de la regla de la fe, todo aquel que pues tenga que ser, conocer esta suerte. Mirad, hermanos, los padres de la Iglesia tenían una visión más tolerante del error e incluso de la herejía. Y no proponían que tiene que venir aquí el magistrado civil para acabar aquí manu militari con todo disidente. En los padres de la Iglesia, estoy hablando de los primeros siglos, leemos el comentario sobre todo del trigo y la cizaña y nos sorprenderá. Porque ahí están diciendo casi todos, aplicando a los heréticos. ¿Están entendiendo esta parábola de los heréticos? Que los oficiales se duermen y entonces en la iglesia se siembran herejías. Y entonces dice, dejadlos crecer juntamente una cosa y la otra. No vaya a ser que arranques también trigo con ello, y es lo que pasó. Si eriges esto en principio, puede llegar al caso que acaben santos hombres de Dios como Hus. Y hay que realmente leer a Hus para ver que es un santo hombre de Dios. Un santo hombre de Dios. Respetado en su nación, en toda Europa, y fue vasto de las llamas en 1415. Si se admite este principio, ¿no? Se puede dar el caso que verdaderos hombres de Dios acaben pues siendo, digamos, justiciados como heréticos por decisión de la misma Iglesia, ¿no? Es lo que ha ocurrido en la historia. Es un poco el argumento también que se utiliza en contra de la pena de muerte, que no creo que sea, pues, no creo que sea aplicable en este caso, pero dice, bueno, si ponemos la pena de muerte, ¿qué pasa si se ejecuta a alguien que no es culpable, ¿no? Porque eso no quita que realmente en la ley de Dios, en la ley moral de Dios, y realmente es Él que ha quitado la vida a una persona, ¿no? Eso está refrendado en el Apocalipsis, está refrendado por las palabras mismas de Jesús. Es un valor permanente, por lo tanto, de la misma manera que el canto de los salmos es permanente en el Nuevo Testamento, está refrendado en el Nuevo Testamento. Que el que mata a espada, pues a espada debe ser muerto. Y coincide, por lo tanto, con la ley del Antiguo Testamento. ¿Sí? Pues entonces se pueden dar casos y se tiene que evitar darlos, pero eso no elimina el principio. Pero estamos aquí hablando de otra cosa, estamos hablando de los herejes de la Iglesia y estamos hablando de los magistrados y de la relación que se establece entre los tres. Por lo cual, haríamos bien también los reformados que apoyamos, por supuesto, la enseñanza original de Westminster y del principio del establecimiento. Haríamos bien, digo, de moderarnos. Haríamos bien, digo, de no aparecer ante el resto del mundo y de los hermanos como unos locos, ¿no? Llenos de celo, pero sin conocimiento alguno en la palabra de Dios. Quiero decir que si leemos la declaración de Westminster a la luz de la historia de la Iglesia y a la luz de los padres de la Iglesia, porque Westminster no se sostiene en el aire, flotando en el aire sin que haya nada antes, ¿verdad? Pues entonces, si lo leemos de esta manera, bueno, tal vez se va a matizar más y de esa manera se va a hacer mejor, ¿no? Se va a hacer más bien por causa de la verdad, que en este caso es el principio del establecimiento. Llamémoslo de otra manera si se quiere, ¿no? A mí la verdad que esto de las etiquetas, llamar aquí principio del establecimiento o teocracia, me da lo mismo, ¿no? Y decir, no, es que la teocracia es la mala y el principio del establecimiento es lo bueno, o al revés, ¿no? Me da igual, el principio es lo mismo, que las autoridades civiles han de reconocer la Iglesia verdadera, no han de estar dentro de ella ni diciendo lo que se tiene que enseñar y lo que se tiene que hacer, pero lo ha de proteger y guardar, y también en cuanto a
pues como vemos, ¿no? Los desvíos en cuanto a la fe y las herejías. Bien, pues entonces esto, hemos visto el valor, hemos visto también el resultado, también pues que lo reconoció el principio del establecimiento y digamos los parecidos y las diferencias, y también, por último, que el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia, y al final, no me voy a extender mucho en esta palabra, es el resultado final de todo lo que estamos diciendo. En la iglesia, digamos, la iglesia hoy en día se podría ver representada en estos tres amigos de Daniel, que por el hecho de su valentía lo llevó al rey a reconocerlos, ¿no? Y a adquirir un papel en relación con ella. Y por último, engrandecerla. Engrandecerla. Engrandecer, humanamente hablando, evidentemente, nuestra grandeza proviene del Señor, pero también estamos en el mundo. Y andamos en el mundo, y la iglesia es un cuerpo también en el mundo, y una organización también en el mundo. Y pasa eso, hermanos, que en el mundo todo lo que no lleve el poder real o el poder oficial de las naciones, la gente no lo toma en consideración. Porque están todo el mundo con el mensaje del, digámoslo así, LGTBI, que ha sido denostado o rechazado durante 2000 años de cristianismo, o desde que el hombre es hombre, se ha rechazado esto. ¿Por qué? Pues porque tiene el poder oficial detrás, no más. Vemos. La gente lo toma en consideración. La gente, pues entonces, pues dice, pues sí, ¿no? Aunque sean ideas muy, muy extrañas, ¿no? Lo mismo también, pues, allí donde hay otras religiones oficiales, ¿no? ¿Por qué llegaron los países del norte de África a ser lo que son? Porque eran países cristianos, porque se implantó esto mismo. Que los invasores tenían su religión y su religión era la oficial. Y no te obliga a convertir, allá tú. Pero bueno, si no te conviertes vas a tener que pagar unos cuantos impuestos, ¿no? Y la gente en esa tesitura al final que todos los países de África son ¿qué? Pues de esa religión. Pues todo esto es para decir que el resultado sería pues que engrandezca humanamente hablando a la iglesia. Nuestra grandeza viene del Señor, por supuesto, y nuestro reconocimiento, y nuestra recompensa. Pero a un nivel humano, en la sociedad humana, hemos también de procurar esto. No hemos de ser tampoco ciegos a esta realidad. Y bueno, como medio, por lo tanto, de ello, pues tengamos presente tanto la valentía de ellos, el arrojo, y también mantener la enseñanza de la palabra de Dios en cuanto a las autoridades civiles. Y bueno, va en contra de, por supuesto, de la manera de pensar hoy en día y en la oficial, ¿no? Pero, como hemos dicho, hemos de ser valientes. Valientes sin llegar un poco a lo que hemos dicho, ¿no? De los celosos sin conocimiento, ¿no? O de los fanáticos, que no tienen las razones por mucho que les hables. Pero que seamos firmes en la defensa de las verdades de la palabra de Dios, y esta es una. Y no tenemos derecho ni a negarla, ni a ponerla en un cajón del dormitorio y olvidarnos de ella. Y no enseñar nunca de ella, y no hablar nunca de ella, y ponernos siempre de perfil cada vez que nos digan algo acerca de ella. Hemos de enseñarla, ¿no? Y, bueno, con la esperanza, como hemos visto esta mañana, que el Señor, pues, la llegue a cumplir también en el futuro que esperamos para la Iglesia. Cuando uno habla así, uno se espera de que está hablando del postmilenialismo. No, no estamos hablando del postmilenialismo, sino de la venida del Señor Jesucristo. Pero la venida del Señor Jesucristo ha de venir, pues, por una serie de cosas, entre ellos, pues, el tiempo de la restauración de todas las cosas y también el tiempo de la derrota, ¿no? Del anticristo, ¿no? La testa
ayuda, ¿no?, que hemos también visto en el Salmo 68. Pues quiera Dios, hermanos, que así sea, que podamos ver también a los reyes de la tierra, pues reconociéndolo de esta manera, que es también como concluye el Salmo 68. Vamos ahora a cantarlo, hermanos. Este Salmo 68 que hemos dejado a la mitad de esta mañana.